En la vida, todos enfrentamos momentos que nos enseñan lecciones profundas sobre el destino, las decisiones y los lazos familiares. Pero, ¿qué sucede cuando el destino se cruza de una manera inesperada, dejando a una persona sin palabras y una historia que parece sacada de una película? Hoy les contaré una historia impactante, una historia que habla de la dureza de la vida en la calle, de la esperanza, de la pobreza, pero también de algo mucho más grande, la conexión inesperada entre un niño y un millonario. Todo comenzó con una frase que cambiaría sus vidas para siempre. Mi mamá dijo que eres mi papá. ¿Qué harías si escucharas esas palabras en un momento tan inesperado? ¿Cómo reaccionaría alguien que vive rodeado de lujo y confort al escuchar algo tan directo y doloroso como esto? Este vídeo es más que una simple historia. Es una reflexión sobre la vida, la familia y lo que realmente significa ser un padre o madre. A lo largo de esta narración, vamos a explorar cómo una sola frase puede cambiar el curso de una vida y cómo, a veces, las conexiones más profundas nacen de los momentos más inesperados. Si te gusta este tipo de historias, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Y antes de que sigas viendo, me gustaría saber tu opinión sobre algo realmente polémico. ¿Crees que un millonario, al escuchar esas palabras, tiene la obligación de ayudar al niño o su vida debe seguir sin cambios? Déjame tu comentario abajo. Quiero saber qué piensas. Era un día cualquiera en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. El sol brillaba intensamente sobre los rascacielos, creando destellos de luz en las ventanas de los edificios más lujosos. Dentro de una de estas construcciones imponentes, un hombre de negocios, conocido por su enorme fortuna, se preparaba para asistir a una reunión importante. Su vida estaba llena de reuniones, acuerdos y viajes por todo el mundo. Era el tipo de persona que parecía tener todo bajo control, o al menos eso pensaba. No había espacio para sorpresas en su agenda. Sin embargo, lo que ocurrió ese día no estaba en su planificación, ni en los controles más rigurosos de su vida estructurada. Cuando el millonario, un hombre de unos 45 años llamado Alejandro, salió de su oficina para dirigirse al almuerzo, algo que parecía ser un hecho cotidiano, cambió completamente el rumbo de su día. En el vestíbulo del edificio, un niño de no más de 8 años, sucio, con la ropa desgarrada y una mirada llena de desesperanza, se acercó a él. El niño no parecía asustado. Ni siquiera dudó al dar un paso hacia Alejandro. Con una voz temblorosa pero clara, le dijo: «Mi mamá dijo que eres mi papá». Estas palabras, sencillas pero cargadas de una verdad que solo alguien en su situación podría entender, dejaron a Alejandro sin palabras. ¿De qué se trataba esto? Alejandro miró al niño y, por un momento, no supo cómo reaccionar. Pensó que probablemente se trataba de un malentendido. Tal vez el niño había confundido a alguien, pero la intensidad en sus ojos lo desconcertó. El niño no parecía ser uno de esos pequeños que acuden a pedir dinero o ayuda. Su actitud era diferente. No había mendicidad en su postura, ni en su mirada. Solo había una necesidad de respuesta, algo que la situación no lograba cubrir. «¿Qué quieres decir con eso?», Zrenia le preguntó a Alejandro, tratando de mantener la calma y entender lo que estaba ocurriendo. El niño, con su rostro sucio y cansado, repitió: «Mi mamá dijo que eres mi papá, que algún día vendrías a buscarme». En ese instante Alejandro sintió como si una ola de emociones lo invadiera. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensó en su vida, en su familia, en el poco tiempo que pasaba con sus hijos.
pero nunca en su vida había tenido una conversación como esta. No recordaba haber estado con una mujer que tuviera un hijo suyo, y mucho menos en una situación tan complicada. Lo primero que hizo fue pedir al personal de seguridad que se acercara, pensando que podría ser algún tipo de truco o engaño. Sin embargo, algo en la mirada del niño lo hizo dudar. No era la mirada de alguien que buscaba una salida fácil, ni de un niño que solo quería dinero. Había algo mucho más profundo en esa mirada, algo que desarmó por completo a Alejandro. El niño no dejó de mirarlo, esperando una respuesta, como si todo estuviera en juego en ese preciso momento. Alejandro, nervioso, le preguntó más detalles, pero el niño solo repitió lo mismo. Mi mamá dijo que vendrías, que algún día me encontrarías aquí. El niño había llegado a esa zona de la ciudad siguiendo unas instrucciones que su madre le había dado. Ella, en sus últimos días de vida, le había hablado a menudo de un hombre rico que un día lo sacaría de la calle y le daría una vida diferente, una vida mejor. Mientras Alejandro escuchaba al niño, algo comenzó a revolverse en su interior. No entendía por qué, pero había algo en esa historia que lo tocaba profundamente. Alejandro era un hombre de negocios, acostumbrado a tomar decisiones frías y calculadas, pero esa mañana, frente a ese niño, comenzó a cuestionar muchas de las cosas que había dado por sentadas. ¿Era posible que realmente existiera una conexión entre él y ese niño? ¿Había alguna verdad en las palabras de esa madre desconocida? Para Alejandro, la vida había sido siempre una serie de decisiones racionales. Cada paso que daba estaba basado en lo que parecía lógico y calculado. Pero esa interacción con el niño lo estaba sacando de su zona de confort de una manera que no podía ignorar. El niño, con su sencillez y con una inocencia que parecía no pertenecer a alguien que vivía en las calles, seguía esperando una respuesta. La situación era cada vez más incómoda, pero Alejandro no sabía cómo reaccionar. Por un lado estaba el hombre de negocios, que siempre tenía todo bajo control. Por otro, estaba el ser humano tocado por una historia que no entendía completamente, pero que lo había sacudido en lo más profundo de su ser. La calle era un mundo del que Alejandro había estado apartado durante mucho tiempo. Desde que había alcanzado el éxito, se había distanciado de todo lo que no estuviera relacionado con su carrera, su riqueza y su prestigio. Pero ahora, frente a este niño, la realidad de la vida en la calle se presentaba de una forma cruda y directa. ¿Qué debo hacer? Drenia. ¿Debía ignorar a este niño? ¿Seguir con su vida como si nada hubiera pasado? ¿O debía hacer algo que podría cambiar el destino de esta persona que, de alguna manera, estaba conectada con él? En ese momento, Alejandro tomó una decisión impulsiva. En lugar de pedir que lo llevaran de vuelta a su lugar o seguir con su rutina, decidió sentarse con el niño y escuchar su historia. Sabía que algo más grande que él mismo estaba sucediendo en ese preciso instante. El destino lo había llevado a ese lugar, a ese momento, y no podía ignorarlo. A lo largo de la conversación, el niño le explicó que su madre había fallecido recientemente, dejando al pequeño solo en el mundo. La historia de su vida en la calle era dura y desgarradora, pero el niño hablaba con una serenidad que impresionaba a Alejandro. A pesar de todo lo que había vivido, a pesar de la violencia, el hambre y el abandono, el niño parecía tener una esperanza inquebrantable. Su madre le había hablado de un hombre que algún día lo encontraría, y ese hombre, según ella, sería su padre. A medida que Alejandro escuchaba la historia del niño, una serie de preguntas comenzaron a invadir su mente. ¿Podía realmente ser el padre de este niño? En su vida,
Nunca había conocido a una mujer con quien tuviera una relación lo suficientemente seria como para que una situación como esta pudiera haber ocurrido. Además, la idea de tener un hijo desconocido, uno que vivía en la calle, era algo que no podía procesar fácilmente. La vida de Alejandro había estado siempre guiada por la lógica y el control, pero esta situación no encajaba en su mundo perfectamente ordenado. El niño, por su parte, parecía tener una calma que desbordaba a su alrededor, como si lo que estaba sucediendo no fuera tan extraño para él. Tal vez, pensó Alejandro, el niño había crecido con la esperanza de que alguien como él apareciera, alguien que cambiara su destino. No obstante, la situación seguía siendo tan surrealista que Alejandro comenzó a dudar de su propia cordura. ¿De qué manera este niño podría haber llegado hasta él en una ciudad tan vasta y desordenada? Mi mamá me dijo que siempre estarías ocupado, que no me encontrarías fácil. Continuó el niño, con una mirada fija, casi como si estuviera leyendo la mente de Alejandro. Pero ella dijo que tenía que intentarlo, que algún día te encontraría aquí, en este lugar. Sus palabras eran tan simples, pero cargadas de un peso emocional tan grande, que Alejandro no podía ignorarlas. El millonario sintió como su mundo se tambaleaba. El niño, a pesar de su edad y su dura vida en la calle, parecía tener una certeza, una fe, en que lo que le decía era la verdad. Pero él no podía recordar a ninguna mujer con la que hubiera estado en una relación significativa. Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a seguir escuchando, a seguir abriendo esa puerta que de alguna manera se había abierto frente a él. La mente de Alejandro daba vueltas mientras trataba de procesar toda la información que acababa de recibir. A pesar de su incredulidad, algo dentro de él comenzaba a creer que había más en esta historia de lo que su lógica podía explicar. La incertidumbre, la confusión y el desconcierto se mezclaban con una sensación inexplicable de que quizás, solo quizás, este niño realmente lo estaba buscando por una razón más allá de lo que su mente racional podría comprender. En un impulso, Alejandro le preguntó al niño si tenía algún documento, alguna prueba de lo que decía. El niño, que parecía haber estado esperando esa pregunta, asintió con la cabeza y le mostró un trozo de papel doblado en su bolsillo. Era una carta de su madre, escrita a mano, en la que hablaba de la vida de su hijo, de su sufrimiento y de su esperanza de que algún día el niño fuera encontrado por su verdadero padre, un hombre al que la madre había conocido en el pasado. La carta estaba llena de tristeza, pero también de amor. La madre hablaba de su vida difícil, de cómo había luchado por salir adelante, pero también de cómo siempre había creído que Alejandro, de alguna manera, sería el salvador de su hijo. Había escrito la carta con la esperanza de que el destino los uniera, aunque ella ya sabía que probablemente no llegaría a ver ese día. La fecha de la carta era reciente, justo antes de su fallecimiento. Alejandro no sabía qué pensar. Nunca en su vida había estado tan confundido. La carta era un golpe directo a su conciencia, algo que no podía ignorar. Sin embargo, la pregunta seguía rondando en su cabeza. ¿Qué hacer ahora? ¿Debía ignorar lo que estaba sucediendo y regresar a su mundo de negocios? ¿O debía hacer algo para cambiar la vida de este niño? Al mirar al niño, se dio cuenta de algo aún más sorprendente. A pesar de todo lo que había vivido, el niño parecía ser la personificación de la esperanza. Había algo en sus ojos, una chispa de fe, que no se podía negar. Este niño, que había crecido en circunstancias extremadamente duras, tenía una esperanza inquebrantable, una esperanza en la que Alejandro no había creído en mucho tiempo.
¿Qué quieres de mí?, Drenia preguntó a Alejandro, finalmente buscando una respuesta más concreta. ¿Por qué crees que soy tu padre? El niño sin dudar respondió: mi mamá me dijo que tú me sacarías de aquí, que me darías una familia, que me llevarías a un lugar donde no tendría que tener miedo de la noche, ni de la lluvia, ni de la hambre. Ella decía que me harías sentir que no estoy solo. Las palabras del niño golpearon el corazón de Alejandro de una manera que nunca antes había experimentado. ¿Era posible que esa mujer hubiera tenido razón? ¿Era él, de alguna manera, el único que podía cambiar la vida de este niño? En ese momento, Alejandro se sintió abrumado por una mezcla de emociones: confusión, compasión y una creciente sensación de responsabilidad. No tenía respuestas claras, pero había algo en esta situación que lo desafiaba a tomar acción. ¿Qué harías si fueras yo?, fingió Alejandro, preguntándose si debía actuar con la misma determinación que había tenido en su carrera. O tal vez, pensó, debía dejar de ver todo a través del lente de los negocios y comenzar a escuchar su corazón. Había algo en este niño, algo que lo conectaba con algo más grande que él mismo, algo que le pedía que hiciera más que simplemente ignorar la situación. Mientras tanto, el niño seguía esperando una respuesta, sus ojos llenos de esperanza, pero también de una gran vulnerabilidad. Alejandro sabía que no podía seguir con su vida sin hacer algo. Algo en su interior le decía que este era un momento decisivo, que no podía simplemente dejarlo pasar como tantos otros en su vida. Alejandro se quedó allí, en el vestíbulo del edificio, mirando al niño con una sensación extraña. Había pasado gran parte de su vida buscando el éxito a través de su trabajo, rodeado de lujos, poder y control. Pero ahora, frente a esta pequeña figura, todo eso parecía irrelevante. Las preguntas seguían invadiendo su mente. ¿Debía tomar al niño bajo su protección? ¿Debería investigar más sobre esta mujer que había dejado atrás una carta tan conmovedora? ¿Y si todo esto no fuera más que una confusión? ¿Podía permitirse arriesgarlo todo por algo tan incierto? Finalmente Alejandro respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que al menos no podía ignorar lo que estaba pasando. No podía simplemente deshacerse del niño y continuar con su día como si nada hubiera ocurrido. Algo en su interior le decía que este momento no era solo un accidente, sino un punto de inflexión en su vida. El destino, por alguna razón, lo había puesto en esa situación y tenía que actuar. «Voy a ayudarte», dijo Alejandro finalmente, con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. «Voy a hacer todo lo que pueda para entender esta historia, para saber quién eres y cómo puedo ayudarte». El niño, al escuchar estas palabras, sonrió por primera vez desde que se acercó a él. No era una sonrisa de alegría desbordante, sino una expresión tranquila, como si finalmente sintiera que la esperanza que su madre le había transmitido no era solo un sueño. Alejandro, aunque inseguro de cómo proceder, sentía que debía hacer algo, cualquier cosa, para cambiar el rumbo de la vida de este niño. Decidió entonces llevar al niño a su oficina. No sabía qué hacer exactamente, pero algo en su corazón le decía que debía darle un techo, una comida, un lugar donde el niño pudiera descansar y sentirse seguro, aunque fuera por una noche. Mientras caminaban por los pasillos del lujoso edificio, Alejandro no podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en tan solo unas horas. Todo lo que conocía, todo lo que había considerado importante, de alguna manera ahora se desmoronaba ante él. Y lo más sorprendente de todo era que, en lugar de sentirse abrumado por la situación, sentía una creciente necesidad de hacer lo correcto.
¿Sabías que tu mamá te amaba mucho?, le preguntó Alejandro mientras caminaban juntos. El niño asintió lentamente, con una expresión seria en su rostro. Sí, lo sabía. Ella siempre me decía que si algo le pasaba, no debía perder la esperanza, que alguien vendría por mí. Siempre hablaba de ti, pero nunca supe si era verdad o no. Pero yo quería creerle. Alejandro se detuvo un momento. Aunque no lo mostraba, algo se había roto dentro de él al escuchar estas palabras. Sabía que nunca podría comprender completamente el sufrimiento que este niño había vivido. Pero también sentía que tenía una responsabilidad que no podía ignorar. No sabía cómo, pero iba a ayudarlo de alguna forma. Cuando llegaron a su oficina, Alejandro le ofreció al niño algo de comer. La comida que le ofreció fue lo más sencillo, pero el niño la aceptó con una gratitud que tocó el corazón de Alejandro. Este simple acto de ofrecerle algo tan básico parecía marcar la diferencia en la vida del niño. Aunque el niño no lo dijera, Alejandro podía ver en sus ojos que, por fin, se sentía un poco más seguro. No estaba solo. Había encontrado, aunque fuera por un momento, un refugio. A lo largo de la tarde, Alejandro trató de hacer todo lo que estaba a su alcance para que el niño se sintiera cómodo. Le ofreció una cama, ropa limpia y todo lo que necesitaba para sentirse en paz. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la conversación que había tenido con él. Había algo extraño en todo esto, algo que no podía explicar. ¿Cómo podía ser que una madre dejara una carta tan específica? Una carta en la que confiaba tanto en que su hijo sería encontrado por él. Decidió que al día siguiente llamaría a la policía para investigar más sobre el niño y su historia, pero por un momento solo quiso dejar que el niño descansara. Le ofreció la seguridad que nunca había tenido en su vida, aunque fuera por una noche. En ese instante, Alejandro sintió una sensación de paz, como si finalmente estuviera haciendo lo correcto. El niño se acomodó en la cama, mirando a Alejandro con una mirada que reflejaba tanto gratitud como incertidumbre. No podía entender completamente qué iba a suceder a partir de allí, pero había algo en la expresión de Alejandro que le decía que, tal vez, su vida cambiaría para siempre. Era un sentimiento de esperanza, una esperanza renovada, que a pesar de todo lo que había vivido, aún podía encontrar un lugar en este mundo, un lugar al que pertenecer. Mientras el niño dormía tranquilo, Alejandro se sentó en su oficina, mirando por la ventana. Pensaba en todo lo que había pasado. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Sería capaz de ser un buen padre para este niño, si realmente resultaba ser suyo? ¿Qué significaba ser un padre, realmente? Alejandro nunca había tenido que cuestionar esas cosas antes. Siempre había sido un hombre de lógica, de reglas, de estructuras. Pero ahora, enfrentado a una realidad completamente diferente, se encontraba ante una verdad mucho más compleja. El valor de la vida no siempre se mide en dinero o en éxito profesional, sino en los vínculos humanos que somos capaces de formar. A medida que la noche avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que no solo el niño estaba buscando respuestas, él también las estaba buscando, en su propio corazón. Y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado hasta ahora. Quizás la vida que había vivido no era tan perfecta como él pensaba. Tal vez había algo más grande en juego, algo más importante que su fortuna y su éxito. Quizás, pensó, ser padre no era solo una cuestión de sangre, sino de amor, de cuidar y proteger a quienes más lo necesitan. La madrugada llegó lentamente, y Alejandro seguía sentado junto a la ventana, sumido en sus pensamientos.
Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, mientras el mundo fuera de ese pequeño refugio parecía continuar con su rutina como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, para él, todo había cambiado. Lo que comenzó como un encuentro inesperado se había convertido en una reflexión profunda sobre lo que realmente importa en la vida. Al día siguiente, Alejandro decidió llevar al niño a un centro de protección infantil. Sabía que no podía mantenerlo en su oficina mucho más tiempo, pero quería asegurarse de que tuviera un futuro mejor. Sin embargo, al llegar al centro, la directora, una mujer con años de experiencia en trabajo social, le dio una noticia que dejó a Alejandro helado. No había registro de un niño como el que él había traído. Y lo más desconcertante era que la carta de la madre parecía genuina, pero no coincidía con ningún caso en los archivos del centro. El niño, mientras tanto, se mantenía tranquilo, como si todo esto fuera parte de una historia que ya conocía. Una historia que, a pesar de sus altibajos, parecía tener un propósito. Alejandro, confundido y agotado por tanto análisis, decidió tomar otro paso. No quería simplemente dejarlo en un centro y alejarse. Algo más le decía que tenía que saber más. Decidió que contactaría a un investigador privado para que indagara sobre el origen del niño y la misteriosa carta. Mientras tanto, seguiría protegiéndolo, dándole el apoyo que necesitaba en ese momento, aunque aún no supiera si todo esto tenía algún sentido. Días pasaron, y mientras Alejandro esperaba respuestas, se encontró con algo aún más sorprendente. El niño, sin decir palabra alguna, comenzó a relacionarse con su entorno de una forma sorprendente. No pedía cosas materiales, ni mostraba signos de desobediencia o angustia. Simplemente aceptaba lo que le daban con una humildad que desconcertaba. Algo en su comportamiento, en su serenidad a pesar de todo lo que había sufrido, tocaba profundamente el alma de Alejandro. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, el niño le dijo: «Sé que no soy tu hijo, pero me gustaría que lo fuera». Fue la primera vez que Alejandro escuchó esas palabras directamente de su boca. El niño no lo dijo con tristeza, sino con una tranquilidad que lo dejó sin palabras. Era como si él ya hubiera hecho las paces con su situación, y su única esperanza era estar en un lugar donde se sintiera querido y protegido. Sin saber cómo reaccionar, Alejandro abrazó al niño, una acción que lo sorprendió incluso a él mismo. Era como si, en ese momento, un lazo invisible entre ellos se hubiera fortalecido. «Te prometo que voy a hacer todo lo posible por darte una vida mejor», le dijo Alejandro, con una voz cargada de emoción. «Lo que sea que suceda, siempre estaré aquí para ti». Aunque no sabía aún qué significaba todo eso, en ese instante, algo dentro de él se transformó. Ya no importaba si el niño era realmente su hijo biológico o no. Lo que importaba era lo que podía hacer por él, lo que podía ofrecerle: amor, apoyo y una oportunidad para un futuro diferente. Finalmente, el investigador privado le dio una respuesta que dejó a Alejandro atónito. Resultó que, efectivamente, había un vínculo real entre él y la madre del niño, aunque no de la manera que él había imaginado. La mujer, con la que había tenido una breve relación años atrás, había quedado embarazada. Sin embargo, debido a una serie de circunstancias desafortunadas, nunca le había comunicado la noticia. La mujer había intentado, a través de su propio sufrimiento, mantenerse al margen de la vida de Alejandro. Sin embargo, nunca dejó de creer que él podría ser la persona adecuada para su hijo. La madre del niño, al igual que Alejandro, había vivido una vida difícil. Después de quedar embarazada, había perdido el contacto con él y, en su lucha por sobrevivir, nunca pudo encontrar la manera de comunicarle la verdad. Sin embargo,
Antes de morir, hizo lo imposible por asegurarse de que su hijo, al menos, tuviera la oportunidad de encontrar a su verdadero padre. Alejandro no podía creerlo. La historia era más compleja de lo que había imaginado, pero también era más real. Su vida había dado un giro radical en pocos días, y aunque no estaba seguro de cómo seguir adelante, algo dentro de él le decía que todo esto tenía un propósito. Días después, Alejandro adoptó formalmente al niño. Aunque la noticia se difundió rápidamente en los medios, lo que realmente importaba era lo que sucedía dentro de su hogar. El niño, ahora bajo su cuidado, comenzó a adaptarse a su nueva vida. Ya no vivía en la calle. Ya no tenía que preocuparse por el hambre o el miedo. Ahora tenía una familia, un hogar y, lo más importante, alguien que lo amaba. Con el paso de los meses, Alejandro comenzó a comprender lo que significaba realmente ser padre. No era solo un título, no era solo una cuestión de biología. Ser padre, entendió, era mucho más que eso. Era un compromiso, un acto de amor y protección, una decisión consciente de estar allí, de dar todo lo que uno tiene para ofrecer. Alejandro no solo le dio al niño un hogar, sino también una nueva perspectiva sobre la vida. Esa experiencia, aunque al principio desconcertante, lo transformó por completo. La lección más importante que aprendió fue que la vida no siempre sigue un camino recto. A veces, el destino nos lleva por caminos inesperados, pero son esos momentos inesperados los que a menudo nos enseñan las lecciones más profundas. A partir de ese día, Alejandro dejó de ser solo un millonario exitoso. Se convirtió en un padre, en alguien que había aprendido a ver el mundo de una manera diferente. Y el niño, que alguna vez vivió en la calle, ahora tenía un futuro lleno de posibilidades. Un futuro que, gracias a una simple frase, había cambiado para siempre. Y antes de terminar, quiero saber qué piensan sobre esta historia. Creo que todos tenemos momentos inesperados que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero la historia de este niño y de Alejandro nos hace reflexionar sobre lo que realmente importa: el amor, las decisiones que tomamos y cómo nuestras acciones pueden transformar la vida de alguien. ¿Y tú? ¿Has vivido o presenciado algo que te hizo cambiar tu perspectiva de vida? Deja tu comentario abajo. Compártelo con nosotros. Me encantaría saber qué opinas sobre este relato. Si crees que Alejandro hizo lo correcto o si habrías tomado otra decisión. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal Victoria Suprema y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Siempre estamos trayendo historias y reflexiones como esta para hacerte pensar y, quién sabe, tal vez inspirarte a tomar nuevas decisiones en tu vida. Gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en el próximo video.